y pedir la dirección de Dios. Oremos. Querido Señor Jesús, bendito sea tu nombre en esta hora y alabamos, Señor, tu nombre y tu santidad, porque tú eres bueno todo el tiempo. Gracias por darnos esta oportunidad, este privilegio de compartir tu palabra. Rogamos que el Espíritu Santo nos guíe, nos dirija en el estudio de la misma, que ilumine nuestra mente, así como inspiró a los santos hombres que la escribieron, de tal manera que podamos aprovechar al máximo cada detalle y enseñanza que quiere presentarnos. Estamos encomendados en tus manos, Señor, para que las lecciones aprendidas puedan ser aplicadas en la vida. En tu nombre santo y poderoso, Jesús, lo pedimos. Amén. Bien, mis apreciados, privilegio, como les mencioné, y tal como mi querido amigo José Félix les comentó, el tema lleva por título Sacrificio Vivo, un título que lo extraje de esa lectura, y me llama la atención mucho esto porque posiblemente hay una especie de contradicción o una especie allí como que algo no concuerda entre sacrificio vivo. ¿Qué quiso decir Pablo? ¿Qué es lo que cuál es el mensaje real? Porque de acuerdo a nuestro entendimiento y lo que nosotros hemos estudiado en la Biblia, todo sacrificio, especialmente si nos basamos en los rituales del santuario, todo sacrificio, por supuesto, debía ser muerto. Ningún sacrificio, con excepción del vegetal, podía traerse o presentarse vivo en el altar. Así que, ¿qué está hablando Pablo? ¿Cómo concordamos sacrificio con estar vivo? Para poder comprender un poco acerca de esto necesitamos ir al libro de Levítico y encontrar allí uno de los tipos de sacrificio que se presentaban, que se ofrendaban allí en el santuario. Y es precisamente el primer sacrificio que se legisló. Libro de Levítico, les invito a que me acompañen allí, libro de Levítico, el capítulo número 1. Es decir, en la introducción de ese libro, el tercer libro del Pentateuco. En las instrucciones que Dios transmitió a través de Moisés, en referencia a los rituales que debían celebrarse alrededor del templo y del santuario, que todo esto, por supuesto, símbolo y representación de Jesucristo, el sacrificio perfecto, a quien representaba todos estos ritos, a quien representaba el santuario en general. Encontramos el primero de ellos, que es el holocausto. Existían diversidad de sacrificios, diversidad de ofrendas. Y es interesante que el primero es el holocausto. Un holocausto es, en primer lugar, una ofrenda que se traía por voluntad propia. En segundo lugar, debía ser animal. Un holocausto no podía ser, a diferencia de otras, vegetal. Habían ciertas ofrendas que podían ser vegetales, pero este necesariamente debía ser animal, y por supuesto animales limpios. Y miramos allí la secuencia y las instrucciones en detalle para entender un poco lo que Pablo está diciéndonos allá en Romanos 12 y cómo nosotros aplicaremos o aplicamos en nuestra vida el sacrificio vivo y lo que es el holocausto. Lo que Dios espera que nosotros presentemos como sacrificio vivo. Todos los sacrificios, todas las ofrendas representan a Jesús.
en primera instancia. La primera aplicación teológica para los sacrificios es que éstas representan a Jesucristo. Por eso debía ser sin tacha, debían ser perfectos. El animal no podía tener ningún indicio de algún desperfecto. Ni siquiera podía tener pulgas, nada de eso. Debía ser intachable y, si es posible, debía ser el más grande y el más gordo, el más robusto, el más lanoso, el más bonito, el semental de la manada, el que era el más llamativo, ese, porque representaba nada más y nada menos que el sacrificio perfecto de Jesús. Pero vamos a entrar en detalle aquí. Capítulo 1 de Levítico. Acompáñenme por favor en la primera lectura. Y vamos a encontrar la primera característica del holocausto. Primer capítulo de Levítico, versículo número 2, dice: habla a los hijos de Israel y diles: vacuno u ovejuno lo ofrecerá. Versículo de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Esos primeros dos versículos establecen que el primer patrón, la primera característica del holocausto, de este tipo de sacrificio. De paso a este sacrificio es que está haciendo referencia el apóstol Pablo, puntualmente, al holocausto. Y vamos a ver por qué. Lo primero que dice entonces es que el sacrificio o el holocausto, la ofrenda, debe ser animal. En primera instancia, de las vacas. Un becerro. Y en tal caso, si no puede ser un becerro, por cuanto que el ofrendante no tiene la capacidad financiera para poder sufragar o poder entregar una ofrenda de esa magnitud, entonces podrá ser de las ovejas o de las cabras. Incluso el versículo número 14 nos dice que si aún el ofrendante es pobre, o sea, no tiene una capacidad para una vaca, es decir, un becerro o una oveja o una cabra, puede ser una paloma, si es de las aves. La paloma era de los sacrificios, de las ofrendas que se traían, de los animales, el más económico de todos, y básicamente el sacerdote, cuando veía que el ofrendante traía una paloma, ya entendía el estrato social a la cual pertenecía el ofrendante. Pero a Dios no le importaba, no le interesaba tanto de qué estrato social era, si era una vaca o si era una paloma, sino precisamente que el ofrendante trajera ese donativo, esa ofrenda, ese holocausto. La primera característica, mis queridos, está en el versículo número 3. Si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. Y dice inmediatamente que de su voluntad lo ofrecerá. La primera característica del holocausto es que es voluntario. No es exigido, no es impuesto. De paso, de todas las ofrendas, esta era una, si no la única, que no era exigencia divina. Todas las demás ofrendas eran exigencias, eran requeridas, eran solicitadas. A partir del mandato, a partir del requerimiento que Dios tiene y que hizo a través de Moisés en Deuteronomio capítulo 16, que ninguno
se debe presentar ante Dios con las manos vacías. Pero esta ofrenda es diferente, porque esta ofrenda, de acuerdo a lo que dice el texto, es voluntaria. Es interesante porque es voluntaria, pero debe ser traída, como veremos un poquito más adelante en los requerimientos y detalles de este capítulo en referencia al holocausto. Entonces, la primera lección o la primera característica, mis queridos, que sacamos es que no podemos nosotros ser el sacrificio vivo, entregarnos en una consagración a Dios, si esto no proviene de nuestra voluntad, si esto no proviene de un corazón dispuesto a hacerlo. Para nadie es un secreto lo difícil que es cuando uno hace algo por obligación. Qué difícil es trabajar o hacer algo porque simplemente tengo que hacerlo, que es obligatorio, porque me lo impusieron. Qué desagradable es, qué triste es eso. Hacerlo por el simplemente hecho, por el hecho de tener que hacerlo, porque me toca hacerlo. No hay más nadie que lo haga, me toca hacerlo a mí. Entonces lo hago sin ganas, lo hago desprolijamente, lo hago sin cariño, a como salga. Si sale bien, qué bien. Si sale mal, ya no es mi problema. Simplemente yo lo intenté, yo lo hice. Eso es muy desagradable, muy mal. Y que también es incómodo trabajar con una persona así. Es incómodo trabajar con alguien que está allí colaborando, pero lo está haciendo porque, bueno, porque se lo exigimos, porque está obligado. Así que Dios espera que en nuestra entrega, porque de eso se trata el holocausto. El holocausto representa, como dijimos, en primer lugar a Jesús, porque todas las ofrendas representan a Jesús, pero en segundo lugar, el holocausto nos representa a nosotros también, porque nos representa a nosotros en nuestra consagración y entrega a Dios. ¿Qué significa esto? Que si nosotros queremos trabajar para Dios, queremos hacer la parte que nos corresponde, si queremos tener parte en la labor de la iglesia por cualquier medio, con los dones que Él nos ha dado, no debemos esperar a que nos empujen, a que nos obliguen, a que nos exijan. Debemos hacerlo por el simple hecho de querer servir. Así que la ofrenda debía ser traída por alguien que deseaba mostrar a través de ese animal que él estaba dispuesto a servir a Dios. Ese animalito que él traía lo representaba a él. Cuando lo llevaba al altar el sacerdote, él estaba transmitiendo el mensaje, el ofrendante a Dios, de que ese animalito allí representaba su vida y que él estaba dispuesto a entregarse por completo como un sacrificio, a quemarse en el servicio que Dios requiriera, dispuesto a ir donde debería ir, a hacer lo que Dios le pide que haga, o incluso más allá, servir aunque no lo llamen, hacer más de lo que se le pide. Ese es el verdadero servicio y además es voluntario. Hay muchos voluntarios en el mundo para muchas cosas. Recuerdo cuando en nuestra universidad allá, donde fuimos compañeros, el gran amigo y hermano José Félix, cuando se construyó lo que hoy es el Instituto Vocacional de Venezuela, o sea, se amplió aquella zona con aulas, con la biblioteca, en lo que en su momento era la facultad de la universidad. Llegó un grupo de jóvenes de Estados Unidos y bueno, de diferentes regiones del mundo, voluntarios llamados Maranatha Flight.
Muy famosos ellos, varias veces fueron a nuestro país, a Venezuela, construyeron iglesias y allí estuvieron esas semanas levantando aquellas aulas de clase y ampliando aquella zona para lo que hoy es la secundaria que forma parte de la Corporación Universitaria de Dentistas de Venezuela. Todos ellos llegaron voluntarios y muy bonito. Habían puertorriqueños, dominicanos, norteamericanos, hijos de latinos, habían norteamericanos nativos, no hablaban ni una pizca de español, pero todos con esfuerzo, con cariño, con esmero, trabajaron allí, sin percibir más allá que el cariño y la satisfacción de hacer un trabajo y de conocer también, y de hacer nuevas amistades. Qué rico es eso. Hay una anécdota, quisiera contarles para ilustrar esto, una interesante anécdota, una entrevista que le hicieron al ex pelotero venezolano, exjugador de las Grandes Ligas, Omar Vizquel. Manos de seda le llaman. Por la entrevista que pude tener la oportunidad de ver fue cuando él ya se estaba retirando del béisbol organizado, de ser un pelotero activo. Y me llamó mucho la atención algo que él mencionó y me gustó mucho lo que él dijo. Él dijo, yo disfruto de lo que hago. Me gusta jugar béisbol. Es mi trabajo. Y él le dijo al entrevistador, ¿y sabe qué es lo que más me gusta? Que además de disfrutar lo que hago, a mí me pagan por hacerlo. Qué sabroso es eso. Que me pagan por este trabajo y lo mejor es que ese trabajo es mi vida porque yo lo disfruto. Y él dice en esa entrevista, o él dijo, aunque no me pagaran, igual yo lo hubiese hecho porque a mí yo lo disfruto. De eso se trata, mis queridos, cuando Dios dice aquí en esta primera característica, en esta primera requisito para el holocausto, voluntario. Qué rico es, mis queridos, cuando nosotros hacemos las cosas con cariño, con amor, con la disposición de servir, sin esperar el aplauso, sin esperar el reconocimiento, simplemente por la satisfacción de hacerlo y que quede bien hecho, porque lo hacemos para Dios. El sacrificio, el holocausto se traía para Dios, no era para el sacerdote. De paso, si usted analiza y estudia ese capítulo 1 del Levítico, el cual estamos analizando acá, el holocausto debía ser quemado en su totalidad, que es la segunda característica que vamos a ver. No quedaba nada para el sacerdote, no quedaba nada para el ofrendante. Debía ser consumido completamente. Esto significa, al ser voluntario, que el ofrendante estaba representándose allí en el animal de que él completamente, todo su ser, toda su vida, todo lo que él es, todo lo que él era, todo lo que él tenía, estaba siendo entregado para Dios y su servicio. Por eso debía ser voluntario. Nunca un servicio impuesto, hecho por la imposición, va a funcionar. Se va a hacer con desagrado. Pero cuando se hace de una manera voluntaria, cuando se hace de una manera para servir, con cariño, con desprendimiento, se disfruta. Y los que son servidos también se sienten satisfechos y lo disfrutan. Así que la primera característica es esa. Miremos un poco lo que dice Génesis 4, 3 al 5. Un texto muy conocido. Allí podemos reconfirmar y reforzar un poco la idea de lo que está diciendo el libro de Levítico. ¿Qué episodio es ese, capítulo 4 de Génesis? Bueno, la ofrenda que debían presentar Caín y Abel, o Abel y Caín, el orden tal vez es diferente. ¿Por qué Dios miró con desagrado la ofrenda de Caín? Seguramente ustedes muchas veces han escuchado temas
sobre todo de mayordomía, en referencia a eso. Bueno, porque trajo lo que quiso. Bueno, porque es que Dios pidió fue un cordero y él trajo fue frutos del campo. Pero déjenme decirles que eso es correcto, pero también hay algo detrás. Y es que en esta primera característica debía ser voluntario. Así que Caín lo trajo forzado. Lo trajo porque había que traerlo. Y tanto estaba tan el desagrado de tener que traerlo porque era obligatorio. Bueno, él no quería hacerlo. Pero bueno, había que hacerlo. Y entonces decidió, bueno, de lo que él manejaba, que era el campo, legumbres, verduras, frutas. Por eso le desagradó a Dios, porque no lo hizo de manera voluntaria, con gozo, con alegría. Así que cuando, en primer lugar, tú vas a dedicar tu vida para servir a Dios, hazlo porque te nace, porque deseas hacerlo de verdad. No porque el pastor te está diciendo que lo hagas. No porque el anciano te está exigiendo. No porque el líder de ministerios personales, de actividades laicas, de evangelismo, te está llamando a las 3 de la tarde, vamos a salir y vamos a ir de casa en casa, vamos a predicar, vamos a dar estudios bíblicos. Entonces tú, oye, esa hora tan sabrosa para dormir un rato, entonces tengo que levantarme con ese sol tan candente del verano, si es el verano, y tener que salir a tocar puertas y molestar a la gente. Qué fastidio, qué aburrido. Entonces no vayas, no lo hagas. Si sientes que lo vas a hacer por complacer al pastor, no lo hagas, porque no está saliendo de un corazón dispuesto, y a Dios no le va a agradar ese servicio. Así que, mis queridos, si vas a hacer algo para el Señor y lo quieres hacer bien, hazlo desinteresadamente, pero con la disposición del voluntariado. El holocausto debía ser voluntario, y siempre había personas que traían su holocausto todos los días durante cientos de años, mientras estuvo erigido tanto el santuario portátil como el templo luego en Jerusalén. Miremos una segunda característica, versículo número 8. Los sacerdotes hijos de Aarón, estamos allí en Levítico 1, acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Luego leemos el versículo número 12, que dice: lo dividirán sus piezas con su cabeza y la grosura de sus intestinos, y el sacerdote las acomodará sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Se repite la fórmula. Y también el versículo 17, en este caso sobre las aves, la paloma, la henderá por sus alas, pero no la dividirá en dos. El sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la leña que estará sobre el fuego. El holocausto es ofrenda encendida en olor grato al Señor. Para entender qué es lo que se está quemando allí sobre el altar, necesitamos mirar el capítulo número 6 de Levítico. Acompáñenme allí en Levítico 6, el versículo 23, hablando puntualmente del holocausto y de la ofrenda en general, pero especialmente de este holocausto. 6:23 de Levítico dice: toda ofrenda del sacerdote será enteramente quemada, no se comerá. Las ofrendas, los sacerdotes tenían el deber, la mayoría de las ofrendas, si no todas, excepción del holocausto. Ellos tomaban una pieza, de acuerdo al tipo de ofrenda, le correspondía una pieza del animal, y ellos debían comer, y ellos debían repartir incluso a su familia. Era su salario, su paga. Pero había ciertas ofrendas que ellos debían sentarse en el atrio y comer. Algunos eruditos dicen que el tamaño de la pieza que ellos se sentaban para comer era del tamaño del dedo gordo de su mano. Por supuesto, eran demasiadas ofrendas. Imagínense sentarse con un filetote de cada ofrenda,
cualquiera dice, con razón esos sacerdotes eran tan gordos. Pero ellos se comían solamente un pedazo de esa ofrenda, el resto era para repartir en la familia, que era bastante numerosa. Los israelitas sí tenían esa virtud, esa cualidad, se reproducían terriblemente y exponencialmente. Y más que todo los levitas. Pero analicemos un poco este asunto de quemada en su totalidad. ¿Qué es esto? ¿Por qué debía ser quemado completamente? Esto implica que no es mi vida que está representada allí, en esa ofrenda. Debe ser enteramente consagrada a Dios sin dejar una pizca para el mundo o para el egoísmo, para el orgullo o para cualquier cosa que esté en contradicción con los principios divinos. No es que el negocio que yo voy a hacer con Dios es, bueno, Señor, te estoy dando el 99.9% de mi vida y tengo ese 0.1% para mí, para mis cosas, para disfrutar de los placeres de la vida, del mundo. A Dios no le interesa ese negocio, mis queridos, y ustedes y yo lo sabemos. A Dios se le da todo o no se le da nada. No es 50-50, 60-40, 99-1. Dios no quiere el 99%. Dios quiere todo. Esto significa que ese animal que era descuartizado y colocado sobre el altar no podía quedar, bueno, la pata, entonces que queda por fuera y no se quema. No, todo. No puede quedar nada. Y hay una pequeña anécdota, una historia, que puede ser una fábula como también puede ser real, que desde hace muchísimos años, desde que yo era niño, la he escuchado. Siempre la refresco y por allí creo que una que otra vez la leí. Y posiblemente usted la ha escuchado y es la anécdota del clavito en la pared. Una historia interesante, el clavito en la pared. ¿De qué se trata? Era un hombre que estaba vendiendo su casa. Y llegó un comprador. Y el hombre le mostró la casa, el comprador vio la casa, le gustó, dijo, bueno, vamos a hacer negocio, me gusta la casa, me gusta la vivienda, es perfecta, podemos arreglar el precio. Entonces el vendedor le dijo, bueno, pero hay una condición. ¿Cuál es la condición?, preguntó el comprador. Yo le voy a vender toda la casa, pero la condición es que este clavito que está allí, que es de plata, un clavo de plata que había en la pared de la sala, cerca de la puerta de entrada, ese clavito es mío. Yo le vendo toda la casa a usted, pero ese clavo será mío. El hombre no entendía, el comprador. ¿Cómo es eso? Bueno, el clavito es mío. Para mí, mi uso es mío. La casa es suya, pero el clavo será mío. Muchos compradores no aceptaron el negocio, pero llegó un día un comprador que analizó el asunto, conversó con la familia, bueno, y él le preguntó como para qué, bueno, para mi uso, para lo que yo necesite. ¿Para qué necesita el clavito de plata? Mi uso personal. Un día, si yo quiero, llego y cuelgo mi sombrero o el abrigo, lo que yo necesite. Todas las veces que yo necesite. El hombre dijo, bueno, la casa está hermosa, vamos a hacer negocio. Total, es un pequeño clavo en la pared. No molesta, no fastidia, no perturba. Hicieron negocio. El hombre se mudó con su familia y disfrutaba holgadamente de su nueva vivienda. Hasta que cierto día, mientras él estaba leyendo cómodamente en el sofá de su sala, llegó el dueño del clavito en la pared. ¿Cómo está, mi amigo? Recuerde, ese clavito es mío. La casa es suya. Y le vengo a pedir permiso porque voy a hacer unas vueltas por aquí, unas visitas, y voy a colgar mi sombrero allí. Muy bien. Luego de sus visitas, después de su diligencia, el hombre volvió, tomó su sombrero. Y así todos los días llegaba y colgaba algo. Colgaba lo que necesitara. Incluso a veces llegó tanta la confianza que ya el hombre ni siquiera le tocaba. A veces el dueño de la vivienda estaba en paños menores, como decimos en mi tierra, porque estaba en su casa, y el hombre llegaba, mi amigo, disculpe, usted sabe, el clavito es mío, y colgaba lo que se le ocurriera, las llaves del carro, lo que sea.
Pero ya el dueño de la vivienda estaba un poco incómodo. Ya se estaba incomodando. Esto no me agrada ya. Este hombre viene incluso hasta de noche a colgar lo que se le ocurra. Pero, ¿cómo hago? Total, la casa es mía. No le puedo impedir la entrada porque el clavito es de él. Hasta que se le ocurrió algo. Un día venía el dueño del clavito en la pared. Cuando iba a entrar, se encontró allí, en la entrada de la casa, un pedazo de pared de escombro con el clavo de plata allí en él. Y cuando el hombre fue a tocar la puerta, el dueño de la vivienda lo estaba esperando y le dijo: mi amigo, alto ahí, ya no es bienvenido aquí, ya no puede entrar. Pero el clavo en la pared, ahí está, allá afuera, en la acera, en el brocal de la calle. Ahí está su clavo. Úselo, eso es suyo. El resto de la puerta para adentro es mío. Se quitó el hombre por fin el malestar. ¿Qué les quiero decir con esta historia? ¿Qué es lo que ilustramos esta segunda característica? Que Dios no quiere que nosotros le demos el 99% de nuestro corazón y que le dejemos el clavito en la pared, ese 1% al diablo, porque cuando tú no tienes a Dios completo en tu corazón, la otra parte, aunque tú digas, no, para mí, para el mundo, ese 1%, ese lo que sea porcentaje que tú estás dejando, que no se lo estás dando a Dios, tácitamente se lo estás dando al enemigo. Para él estar viniendo a molestar a cada rato. Y ahí es donde vienen los problemas. Por eso a Dios se le debe entregar todo. Y recuerda, primero debe ser voluntario, no es forzado, no es obligado. Dios no le gusta que le demos las cosas, que si le vamos a servir, sea porque es un deber. Tiene que ser voluntario. Algunos dirán, al pastor le pagan y por eso hace su trabajo. Mi hermano, como pastores nosotros disfrutamos lo que hacemos aunque no nos paguen. Y les digo esto porque, y aquí mi emigo José Félix les puede confirmar eso. Cuán difícil es ahorita la situación en Venezuela. Antes de emigrar de Venezuela, este servidor, el año pasado, había meses en que el pago se retrasaba. Llegaba el día de la fecha de cobro y era difícil porque la situación financiera no permitía que la asociación tuviese la capacidad de poder pagar los salarios. Y a veces pasaban varios días. Pero no por eso yo me sentaba y me colocaba en huelga en mi casa. No, yo no voy porque no me están pagando. Porque uno debe disfrutar de lo que Dios lo ha llamado a servir. ¿En qué área de la iglesia, de la misión de la iglesia te ha llamado Dios a servir? Voluntariamente sírvele, pero hazlo con todo tu ser, con todas tus fuerzas. Decía mi amigo Tito allí en la oración del cierre de la escuela sabática. Servir a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, con todas nuestras capacidades, con todos nuestros recursos, con todo nuestro ser, con todo el corazón, con todas nuestras energías. Nada debe quedar por fuera. No de manera floja, sino con todo. Que no quede nada para el mundo, sino todo para Dios. La última, pero no menos importante, es lo que menciona el versículo número 7 de Levítico 1. Son muchas características. En total yo he enumerado 8 características, pero solamente quise resaltar estas 3. No porque sean más importantes que las otras, sino las más relevantes para lo que quiere decir Pablo como sacrificio vivo ya en Romanos 12. Recuerden, sacrificio implica muerte, pero Pablo está diciendo sacrificio vivo.
¿Cómo es un sacrificio vivo? Ya lo estamos viendo. Voluntario, colocarme en el altar del servicio en mi totalidad, con todas mis capacidades. Yo quisiera pedirte, mi hermano, que estás allí en el templo y los que están conectados a través de los medios, de las plataformas, que dieras gracias a Dios porque tienes todas tus cualidades físicas, tus sentidos plenos. Desconozco si hay alguno que tal vez tenga algún problema físico, sea invidente, tenga un problema auditivo, pero aún así tienes vida y salud. Pero a todos aquellos que tienen sus extremidades completas, que tienen sus energías absolutas fuertes, que tienen visión clara, que pueden hablar, que pueden escuchar, que pueden disfrutar, que pueden palpar, dale gracias a Dios por eso. Y en respuesta de gratitud, de agradecimiento por eso, sírvele a Dios con esas extremidades, con esas cualidades, con esas capacidades. El tercer elemento es, como dijimos, versículo 7, los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. El tercer elemento es el fuego. Por supuesto, sin fuego no puede arder el sacrificio. Es difícil. Primero, el sacrificio no podía quedar crudo. Segundo, el sacrificio debía morir. Tercero, debía ser consumido completamente por las llamas. El fuego tiene dos características que usted y yo lo sabemos. El fuego, en primer lugar, es destructor, destruye. Y ustedes allí en los Estados Unidos conocen muy bien cuánto daño ha hecho ese fuego voraz y descontrolado en el estado de California. Hemos estado pendientes de esa noticia en el mundo entero, especialmente nuestra iglesia, porque ha estado cercano a las instalaciones de nuestras instituciones allá en ese estado, en esas ciudades. Cómo se consume bosques enteros, viviendas, destruye todo, lo reduce a cenizas. Es cierto, el fuego destruye. La Biblia dice que Dios es fuego consumidor. Pero el fuego también tiene otra cualidad, y es que purifica. Interesante. El fuego destruye, pero también purifica. El fuego es purificador. Por eso el vidrio es uno de los elementos más puros, y las recomendaciones que siempre se nos hacen es que tanto el agua como algunos alimentos que queremos preservar se coloquen en envases de vidrio, porque el vidrio es puro. El vidrio pasa por el fuego. ¿Pero qué representa el fuego? Mi querido, ustedes saben muy bien que el fuego representa el Espíritu Santo. El libro de los Hechos de los Apóstoles dice allí en el capítulo 2 que mientras los discípulos y los 120 que estaban en el aposento alto oraban, se consagraban, se unían en armonía unos con otros, descendió el poder del Espíritu Santo sobre ellos. Y dice el escritor, el cronista Lucas, que se le aparecieron como lenguas de fuego sobre sus cabezas, el fuego del Espíritu Santo. El fuego en la Biblia, desde el punto de vista teológico y en relación con Dios, representa el Espíritu Santo. No es que es el menos importante, pero es el más relevante, en el sentido de que lo dejé para el último. ¿Por qué mencionamos esto? Noten ustedes que la orden de Dios es: los sacerdotes compondrán la leña sobre el fuego que está en el altar. Ya hay un fuego encendido. Pregunto, ¿de dónde salió ese fuego? ¿Quién lo encendió? ¿Quién fue el que encendió el fósforo o el yesquero? No sé cómo le dicen allá. Aquí en Colombia le dicen mechero. El encendedor para encender ese fuego. Bueno, pero miremos.
Miremos allí Levítico capítulo número 9, en la inauguración del templo. Capítulo número 9 del Levítico. Y miremos allí cuando se entrega la ofrenda y se coloca sobre el altar y se inaugura y se inicia el santuario que se erigió allí en el desierto. Lea por favor conmigo, pido por favor que se ubiquen en Levítico capítulo número 9, versículo 24. 9:24 de Levítico. Acompáñenme en la lectura. Dice allí: y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. ¿De dónde provino el fuego con que se inició todas las ofrendas y los holocaustos con las cuales se quemaban las ofrendas? Vino de Dios. Por eso Nadab y Abiú, más adelante encontramos, mueren, porque tomaron fuego de donde no era. Ellos mismos lo encendieron, era un fuego común, fuego extraño, dice la Biblia, y Dios no le agradó eso. Dice: esto no es, este fuego extraño, este espíritu no es el correcto. Esta alabanza, esta adoración no es la adecuada. Viene de un espíritu extraño, y por eso Dios los consumió. Lean conmigo también el primer libro de las Crónicas. Les invito allí, primer libro de las Crónicas. El capítulo número 7. Perdón, segundo libro de las Crónicas. Disculpen allí. El segundo libro de las Crónicas. El capítulo número 7. ¿Qué encontramos allí? Encontramos la inauguración, en este caso, del templo. Ya un lugar fijo donde los hijos de Israel vendrían a adorar y entregar sus ofrendas. Y cuando Salomón, quien hace la oración de consagración del templo, termina de orar, dice el capítulo 7. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 7, versículo 1. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Algo parecido ocurrió con el altar que erigió Elías en el monte Carmelo. Descendió fuego de Dios. Estos tres episodios nos recuerdan que el fuego proviene de Dios. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Que cuando nosotros de nuestra voluntad queremos servir a Dios y nos entregamos en nuestra totalidad, todo el ser, todo lo que somos y tenemos, sin dejar nada para el mundo, queremos servirle a Dios con todas nuestras capacidades, energías y fuerzas, nuestra mente, y el Espíritu Santo vendrá sobre nosotros con poder. Eso es lo que significa. Y nos va a llenar, y nos va a purificar, va a destruir la escoria del orgullo, la vanidad, el egoísmo, y a purificar el carácter para que brille. Son las características del fuego del Espíritu Santo. Consume la escoria, la basura, lo que no sirve, pero purifica lo que sí sirve. Mi querido hermano que me está viendo y escuchando en esta hora, por este medio, la invitación y el llamado que te hago es que entregues tu vida por completo al Señor a través de una consagración diaria. Capítulo 6 de Levítico. Quiero que cerremos con este texto, capítulo 6 de Levítico. Dice algo muy importante que es precisamente la invitación que yo te hago a ti. Este holocausto, esta consagración no es una vez a la semana. Algunos piensan que, bueno, ya con venir al culto los sábados en la mañana, ya con eso tengo para el resto de semana. Hermano, si usted piensa así, entonces yo le invito a que no comas.
Simplemente deja todo para el sábado, come. Yo sé que usted no lo va a hacer, usted va a comer todos los días. Capítulo 6 de Levítico, versículo 13. 6:13 de Levítico. El fuego, hablando del holocausto, hablando de la consagración, de la entrega de nuestra voluntaria a Dios, el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. ¿Qué significa? Que no es mi consagración de hoy, no me sirve para mañana. Y mi consagración de mañana no me sirve para el siguiente día. Todos los días, voluntariamente, ven al Señor, la invitación que te hago, ven al Señor voluntariamente, conságrate a Él, enteramente suyo, todo, para recibir poder del Espíritu Santo, el fuego que te va a llenar, va a arder en ti ese deseo de servir en el área que Dios te pida y con los dones y habilidades que tú tienes, para que otros conozcan la verdad y también para alimentar, pastorear y apacentar a los que ya están allí contigo. Y tú mismo. Pero esto debe hacerse todos los días, un trabajo diario. El holocausto es diario. Eso es lo que se refiere Pablo en Romanos 12:1. Queridos hermanos, dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo, vuestra vida entera, como sacrificio vivo, una ofrenda agradable a Dios. El llamado que te hago es, ven al altar. Entrégate por completo al Señor, sin dejar nada. Y el fuego que arderá en ti te va a purificar y a perfeccionar el carácter de tal manera que cuando la gente te observe, verá a Jesús reflejado en ti. Un abrazo, mis queridos, la bendición del cielo para cada uno de ustedes. Dios me les bendiga, me les guarde y que esta consagración sea plena y completa para Dios.